En la historia del fútbol, miles de hombres han marcado goles, pero solo uno fue capaz de convertir el arte de evitarlos en una leyenda eterna. Vestido siempre de negro, como un villano de película o un fantasma bajo los tres palos, apareció un hombre que parecía tener 1000 brazos. Lo llamaban la Araña Negra. Fue el único portero en la historia capaz de arrebatarle el Balón de Oro a los delanteros, y hoy vamos a descubrir cómo Lev Yashin cambió las reglas del juego para siempre. Prepárate para conocer al muro humano que prohibió los goles. La cámara se desliza sobre un Moscú gélido, capturado en un granulado blanco y negro que evoca el invierno de 1929. Nacido en una familia de obreros, el pequeño Lev Ivanovich Yashin abre los ojos en un mundo donde el acero y el carbón son más reales que los sueños. Vemos a un niño de extremidades inusualmente largas jugando entre los escombros de los patios comunitarios. Nadie nace siendo una leyenda, y menos bajo el cielo de plomo de la Rusia estalinista. Lev no fue un prodigio del deporte, fue un hijo de la necesidad. Sus manos, que años más tarde detendrían el mundo, aprendieron primero a sujetar el frío y el hambre. Es el año 1941. El rugido de los motores alemanes y las explosiones rompen la paz de la infancia. La familia Yashin es evacuada hacia los montes Urales para trabajar en la retaguardia. Vemos una fábrica de municiones inmensa, un laberinto de chispas y metal fundido. Lev, con apenas 12 años, se convierte en un engranaje más de la maquinaria de guerra. Lo vemos cargando cajas pesadas, sus manos llenas de grasa y cortes. Mientras los hombres morían en el frente de Stalingrado, los niños como Lev mantenían vivos los fusiles. Aquí, entre el ruido ensordecedor de las prensas hidráulicas, Yashin forjó algo más que piezas de artillería, forjó un sistema nervioso que no conocía el miedo. El cansancio no era una opción, y el error podía costar la vida. Corre el año 1945. La guerra ha terminado, pero la reconstrucción es otra batalla. Lev regresa a Moscú y sigue trabajando en la fábrica de herramientas. Al terminar los turnos interminables, se coloca bajo los tres palos del equipo de la fábrica, llamado el Tusino. No es un portero elegante, es un gigante desgarbado que sale a cortar balones entre el barro y la nieve. Un oficial del Dinamo de Moscú, Arkady Chernisev, observa desde la sombra de un abrigo largo. Aquel joven no parecía un atleta, parecía un obrero que se negaba a dejar pasar nada por su zona de control. Arkady no vio a un portero de fútbol, vio a un portero de hockey sobre hielo atrapado en el cuerpo de un futbolista. La agilidad en un hombre de casi 1,90 m era una anomalía que exigía ser pulida. Primavera de 1950. El debut de Lev Yashin con el primer equipo del Dinamo de Moscú contra el Spartak. El estadio está lleno de uniformes militares y miradas severas. De repente, lo impensable ocurre. Un balón largo del portero contrario atraviesa el cielo. Yashin sale con excesiva confianza, choca con su propio defensa y el balón entra rodando en una portería vacía. La cámara del estadio se detiene en su rostro desencajado, y el silencio del estadio es una condena. El debut soñado se convirtió en una pesadilla nacional. Fue enviado al banquillo y relegado al equipo de hockey sobre hielo. Durante 2 años, el nombre de Yashin fue sinónimo de torpeza. Muchos habrían colgado las botas, pero para un obrero de los Urales, el fracaso no era el fin, era simplemente una pieza mal soldada que debía ser corregida. Es el año 1953. Tras años de exilio en el hockey, donde incluso ganó la Copa de la URSS, el portero titular del Dinamo se lesiona. Lev regresa al césped, pero ya no es el mismo. Ahora viste completamente de negro, una silueta imponente que parece absorber la luz del estadio. La cámara del estadio nos muestra un ángulo contrapicado, haciendo que Yashin parezca un gigante que cubre toda la portería. Comienza a gritar órdenes, a salir del área, y a interceptar centros con una autoridad física nunca antes vista. El hockey le dio los reflejos de un rayo, y la fábrica le dio el alma de hierro. Ya no era un simple guardameta, era un comandante de campo. Pero mientras Moscú empezaba a adorar a su nuevo ídolo, una sombra política acechaba. El Dinamo era el equipo de la policía secreta, y en la Unión Soviética, el éxito deportivo era una cuestión de Estado que podía volverse en tu contra en cualquier segundo. Estamos en el verano de 1954. Vemos un campo de entrenamiento militar en las afueras de Moscú, envuelto en la bruma matinal. Lev Yashin no entrena como los demás. Lo vemos deteniendo pelotas de tenis lanzadas a quemarropa y saltando sobre vallas de madera con una agilidad felina que contradice su estatura. Yashin no solo quería detener el balón, quería predecir el futuro. Mientras el resto del mundo veía al portero como un espectador pasivo bajo los palos, Lev lo convirtió en la primera línea de ataque. Fue el primero en estudiar las debilidades de los delanteros rivales con la precisión de un ajedrecista del Kremlin.
Vemos a Lev encendiendo su eterno cigarrillo tras la práctica, el humo mezclándose con el aire frío, y el rostro de un hombre que ha mecanizado su instinto. Diciembre de 1956. Nos transportamos al calor sofocante de Australia, durante los Juegos Olímpicos de Melbourne. El contexto es tenso. La revolución húngara ha estallado y el agua de las piscinas y el césped de los estadios huelen a conflicto político. La Unión Soviética llega a la final contra Yugoslavia. Vemos a Yassin volar de poste a poste. Sus guantes, una rareza en la época, parecen imanes. Bajo el sol australiano, Yassin se convirtió en un gigante político. Cada parada era una declaración de superioridad del sistema soviético. Cuando el árbitro pitó el final y el oro colgó de su cuello, el mundo entendió que el telón de acero tenía un guardián infranqueable. Lev sostiene la medalla, pero su mirada ya está puesta en el siguiente horizonte, en el sueño de Europa. Es julio de 1960. La primera Eurocopa de la historia llega a su final en el Parque de los Príncipes, en París, y el rival es la temible Yugoslavia. La lluvia cae con fuerza, convirtiendo el campo en un lodazal. La cámara del estadio se enfoca en el uniforme negro de Yassin, ahora cubierto de barro, dándole un aspecto de criatura surgida de la tierra. Yugoslavia dispara una y otra vez, pero Lev parece estar en todas partes, deteniendo todos los balones. Aquella noche en París, Yassin dejó de ser un hombre para convertirse en un mito. Atajaba balones imposibles, y de inmediato, lanzaba contraataques con el brazo que cruzaban medio campo. La URSS se coronó campeona de Europa gracias a sus manos de acero. Al final del partido, los delanteros rivales se acercan a tocarlo, como si necesitaran comprobar que es de carne y hueso. Viajamos a junio de 1962, al Mundial de Chile. El ambiente es seco y hostil. La URSS se enfrenta a los anfitriones en Arica. La cámara del estadio captura un momento de vulnerabilidad. Yassin recibe 2 goles lejanos, goles que un hombre de su talla no debería conceder, pero se rumoreaba que tenía una conmoción cerebral tras un choque previo. En el desierto chileno, la araña negra mostró hilos rotos. La prensa soviética, implacable y dirigida por el Estado, no lo perdonó. Al regresar a Moscú, el héroe fue recibido con un silencio sepulcral. Vemos a Lev caminando solo por el aeropuerto, ignorado por los oficiales que antes lo abrazaban. Su carrera parece haber llegado a un final amargo y prematuro. Agosto de 1962. Lejos de los estadios, en un lago solitario cerca de Moscú, vemos a Lev sentado en un bote, pescando en silencio. Es un hombre que contempla el retiro a los 33 años, acosado por las críticas de un país que olvida rápido. El sistema que lo creó ahora intentaba destruirlo. Le decían que era viejo, que sus reflejos se habían quedado en el barro de París. Pero en la calma del agua, Lev no buscaba perdón, buscaba la fuerza para la mayor locura de su vida. De pronto, saca un periódico del bolsillo, y se anuncia el partido del siglo en Wembley para el año siguiente. Estamos en Londres, octubre de 1963. La cámara del estadio se eleva sobre las torres blancas del viejo estadio de Wembley. El aire está cargado de la flema británica y el orgullo de los inventores del juego. Se celebra el centenario de la Asociación de Fútbol y el mundo entero observa. La selección de Inglaterra se enfrenta al combinado del resto del mundo. Lev Yassin camina por el túnel de vestuarios junto a leyendas como Di Stéfano, Eusebio y Puskás. En la cuna del fútbol, el hombre que la Unión Soviética había dado por muerto deportivamente se preparaba para su redención. No vestía para un partido, vestía para un funeral, en el de aquellos que dudaron de él. Aquel día, el uniforme negro de Lev brilló con más intensidad que cualquier foco del estadio. La cámara del estadio se sitúa a ras de césped, capturando la velocidad endiablada de los delanteros ingleses. Jimmy Graves y Bobby Charlton disparan proyectiles que parecen destinados a la red, pero Yassin realiza una serie de paradas que desafían la anatomía humana. Vemos sus guantes golpeando el balón, sus vuelos plásticos y su capacidad para anticipar el ángulo exacto del disparo antes de que ocurra. Ese día Wembley enmudeció. No era solo que detuviera los balones, es que los hacía suyos con una facilidad insultante. En 45 minutos de perfección absoluta, Yassin recordó al planeta que la portería no era una cárcel, sino su reino personal. Al ser sustituido en el descanso, el estadio entero, incluidos los príncipes y la nobleza, se pusieron de pie para ovacionar al comunista que había domado el balón. Diciembre de 1963. Las oficinas de la revista France Football en París son un hervidero de humo y máquinas de escribir. Los periodistas deportivos más influyentes de Europa debaten el premio más prestigioso, que es el Balón de Oro. Vemos las listas de candidatos: Rivera, Graves y Eusebio, nombres que anotan goles y que bailan con el balón. De repente, una mano marca un nombre en la parte superior.
Nunca antes un hombre que evitaba goles había sido considerado superior a quienes los marcaban. Pero en 1963 no fue el año de un goleador, fue el año de la araña negra. La justicia poética se servía en bandeja de plata. El obrero moscovita era nombrado el mejor futbolista de Europa. Lev Yashin sostiene el trofeo dorado frente a las cámaras del Estado. Su rostro no muestra arrogancia, sino una calma cansada. El contexto es la Guerra Fría que está en un punto crítico, y el Kremlin utiliza el trofeo como un arma de propaganda. Lev es escoltado por oficiales del ejército mientras la gente común, con sus abrigos raídos, intenta acercarse a tocar al héroe. El balón de oro pesaba más que el metal del que estaba hecho. Para el mundo, era el mejor, y para su país, era un símbolo de la invencibilidad soviética. Pero detrás de la gloria, los cigarrillos y la presión constante de la KGB empezaban a pasar factura a su salud. La muralla tenía grietas que nadie quería ver. Verano de 1966. El Mundial regresa a Inglaterra, y la URSS avanza con paso firme, llegando a las semifinales contra Alemania Occidental. La cámara del estadio enfoca a Yashin bajo la lluvia de Liverpool. Vemos un disparo lejano de Franz Beckenbauer que se cuela en la red, y este disparo nos recuerda el dolor que se vivió en el Mundial de Chile. Vemos a Lev arrodillado en el barro, mirando la red con incredulidad. En el mismo país donde alcanzó la gloria absoluta 3 años antes, Lev sintió que el tiempo finalmente le ganaba la carrera. A pesar de sus paradas heroicas, la URSS quedó fuera de la final. Al salir del campo, Yashin se quitó los guantes y los miró como si fueran extraños. Moscú, mayo de 1971. El estadio Lenin está sumido en una atmósfera de reverencia casi religiosa. 100.000 personas guardan silencio mientras la silueta negra de Lev Yashin camina hacia el centro del campo. Es su partido de despedida, y estrellas de todo el mundo, desde Pelé hasta Bobby Charlton, han viajado a través del telón de acero solo para abrazarlo. La cámara del estadio se enfoca en los guantes de Lev, que deja caer simbólicamente sobre el césped. Hay un momento en que todo soldado debe dejar su puesto de guardia. El hombre que detuvo 2.700 balones y 150 penaltis entregaba sus llaves al destino. Al salir del campo por última vez, no lloró, el acero no llora, solo se enfría. Mediados de los años 70. Vemos a Lev en su nuevo rol como administrativo del Dinamo de Moscú y seleccionador de categorías inferiores. Sin embargo, vemos a Yashin en una oficina pequeña, envuelta en una densa nube de humo de tabaco. Fuma sin parar, un hábito que arrastra desde los 12 años en la fábrica. Sus dedos están amarillentos y su respiración es pesada. El fútbol lo había mantenido vivo, pero el sedentarismo de la jubilación liberó a los demonios que el ejercicio contenía. Aquellos cigarrillos, que antes calmaban los nervios antes de un mundial, ahora empezaban a asfixiar las arterias de la araña negra. El hombre que veía todo antes que nadie, se negaba a ver su propio deterioro. Invierno de 1982. Vemos a Lev caminando por una calle de Moscú, pero hay algo mal, se detiene cada pocos metros, agarrándose la pierna derecha con una mueca de dolor insoportable. Nos trasladamos al interior de un hospital militar. Un cirujano observa una radiografía con gesto sombrío. El diagnóstico es una gangrena avanzada causada por una enfermedad vascular, agravada por el tabaquismo extremo. El destino tiene un sentido del humor macabro. El hombre famoso por sus piernas largas y ágiles, las mismas que le permitieron dominar el área pequeña como un coloso, estaba a punto de perder una de ellas. 1984, y la escena es desgarradora, su pierna derecha ha sido amputada. Lev Yashin está sentado en una silla de ruedas en su apartamento, mirando por la ventana. Vemos el espacio vacío de su pantalón, un vacío que parece representar el fin de su identidad física. Su esposa, Valentina, le sirve un té en silencio. No hay cámaras de televisión ahora, solo el tic-tac de un reloj de pared. El hombre que fue el símbolo de la fuerza soviética se convirtió en un secreto incómodo para el Estado. Pero Lev no pidió lástima. En la penumbra de su hogar, seguía sosteniendo su mirada de halcón, aunque ahora solo cazara fantasmas. Marzo de 1990. El contexto histórico es de caos. La Unión Soviética se desmorona, el muro de Berlín ha caído y el viejo orden desaparece. En un último acto de reconocimiento, el gobierno le otorga el título de Héroe del Trabajo Socialista. Vemos a un Lev extremadamente débil, pesando apenas unos kilos, recibiendo la medalla en su cama de hospital. Sus manos, aquellas manos que una vez detuvieron el mundo, ahora apenas pueden sujetar la insignia. El imperio que él defendió bajo los 3 palos estaba muriendo, y él se iba con él. Lev ya no era una herramienta del Kremlin, era un hombre cansado que solo quería cerrar los ojos. Es el 20 de marzo de 1990. Moscú está sumida en un silencio sepulcral,
con una calma blanca de nieve que parece detener el tiempo. En la habitación del hospital, la luz del atardecer entra de forma oblicua, iluminando el rostro sereno de Lev Yassin. No hay lucha, solo una entrega digna. A los 60 años, el corazón del guardián más grande que el mundo haya conocido dejó de latir. No fue una derrota, fue el pitido final de un partido que jugó con una integridad inquebrantable. El hombre murió, pero en ese preciso instante, el mito se liberó de las cadenas de la carne. Días después de su partida, vemos una marea de gente que inunda las calles hacia el cementerio de Vagankovo. No importa que la Unión Soviética esté a punto de colapsar políticamente, para el pueblo, Lev es el único cimiento que no se agrieta. Vemos a antiguos rivales y compañeros cargando el féretro, todos unidos por un respeto que trasciende fronteras y banderas. En el entierro de Yassin, no hubo uniformes políticos que importaran. El mundo del fútbol bajó la cabeza, y fue la última vez que Moscú se unió bajo un mismo sentimiento antes de que el mapa cambiara para siempre. Despedían al obrero, al soldado, al deportista, pero sobre todo, al hombre que les dio orgullo cuando no tenían nada más. Saltamos a la actualidad. Los estadios modernos, llenos de tecnología y porteros con uniformes de colores neón. Vemos cómo los porteros de hoy salen del área, usan los pies y mandan en su defensa, imitando inconscientemente los movimientos que él inventó. Cada vez que un portero moderno sale a cortar un centro con autoridad o inicia un contraataque con un pase preciso, el fantasma de Lev sonríe. Él no solo detuvo balones, él rediseñó el espacio. Sacó a los porteros de su jaula de madera y los convirtió en arquitectos del juego. El fútbol moderno es, en esencia, un hijo del estilo Yassin. Nos situamos frente a la imponente estatua de Lev Yassin en los alrededores del estadio del Dinamo de Moscú. Vemos los detalles del bronce, la tensión en los músculos, el balón atrapado en el aire, y la mirada fija en un horizonte invisible. Niños con balones nuevos se detienen a mirar la figura del gigante negro. El bronce intenta capturar su agilidad, pero lo que realmente permanece es su ética. En un mundo que empezaba a rendirse al dinero y al espectáculo vacío, Yassin representó la lealtad a unos colores y la dignidad del trabajo duro. Sigue siendo la vara de medir para cualquiera que se atreva a ponerse unos guantes. Dicen que los porteros viven en una isla de soledad, pero Lev Yassin construyó un puente hacia la eternidad. El único balón de oro que cuelga de las manos de un guardameta sigue brillando, recordándonos que, aunque el arco es grande y el delantero es feroz, siempre habrá un hombre de negro capaz de detener el destino. Comenta, si crees que Lev Yassin es el mejor de la portería. Comparte este video para entender quién puso las bases de todo. Suscríbete para más documentales de fútbol. Y dale like si crees que los porteros merecen más balones de oro.